Hola amigos, el día de hoy les voy a explicar algo de circuitos eléctricos basados en las leyes de Kirchhoff. Bueno, primeramente vamos a dar una pequeña introducción para llegar a la ley de Kirchhoff. Vamos a hablar de la ley del ohmio. La ley del ohmio se aplica a cualquier parte del circuito, tanto como el circuito completo, puesto que la corriente es la misma en las tres resistencias de la figura 1 que ya veremos a continuación. La tensión total se divide entre ellas. Cabe recalcar que la tensión es lo mismo que voltios, no hay por qué confundirse. La tensión que aparece a través de cada resistencia, o la caída de la tensión, puede obtenerse de la ley del ohmio. Aquí tenemos un ejemplo. Si la tensión a través de R1 la llamamos E1, a través de R2, E2 y a través de R3, E3, entonces nos encontramos con esta siguiente imagen. Vemos un circuito en serie donde la tensión o voltaje es de 250 con una sola fuente. Tenemos las tres resistencias, cada una con valores distintos. En la resistencia 1 tenemos 5000 ohmios, en la resistencia 2 tenemos 20000 ohmios y en la resistencia 3 tenemos 8000 ohmios. Aquí podemos ver la fórmula ya aplicada al ejercicio. ¿Qué es lo que queremos saber? Queremos saber la tensión o el voltaje, pero tenemos que hacerlo con cada una de las resistencias. Entonces aplicamos la fórmula. Voltios es igual a intensidad de la corriente por resistencia. Bueno, aquí como podemos ver tenemos esta cantidad 0,00758 y la tenemos repetida en las tres operaciones, ya que el ejercicio nos dice que la intensidad de la corriente es la misma que pasa en las tres resistencias. Entonces lo que hacemos es multiplicar por el valor de cada una de las resistencias. Bueno, multiplicamos, hacemos las tres operaciones y nos salen nuestros resultados en voltios, porque lo que hemos buscado es los voltios o la tensión, como ustedes lo prefieran llamar. Bueno, como ven el título, leyes de Kirchhoff. Las leyes o lemas de Kirchhoff fueron formuladas por Gustav Kirchhoff en 1845, mientras aún era estudiante. Son muy utilizadas en ingeniería eléctrica para obtener los valores de la corriente y el potencial en cada punto de un circuito eléctrico. Surgen de la aplicación de la ley de la conservación de la energía. Bueno, vamos a estudiar la primera ley de Kirchhoff, que describe con precisión la situación del circuito. La suma de las tensiones en un bucle o en un circuito de corriente cerrado es cero. Las resistencias son sumideros de potencia, mientras que la batería es una fuente de potencia, por lo que la convención de signos descrita anteriormente hace que las caídas potencial a través de la resistencia sean de signo opuesto a la tensión de la batería. Bueno, aquí tenemos un ejemplo. Dice, en el caso sencillo de una única fuente de tensión, como pudimos ver en el ejemplo anterior, una sencilla operación algebraica indica que la suma de las caídas de tensión individuales debe ser igual a la tensión aplicada. En el caso anterior teníamos una sola fuente con una tensión de 250 voltios. Pero nosotros lo que nos pide es subdividir esa tensión para cada una de las resistencias. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Tomamos los valores ya obtenidos anteriormente, los valores que obtuvimos aquí, al multiplicar la intensidad por la resistencia. Estos valores van a ser la tensión
o los voltajes. Y al sumar estos tres valores nos tiene que dar un total de 250 voltios, que era la tensión total de nuestro circuito. Es muy fácil. De esta manera hemos comprobado que hemos hecho bien nuestro ejercicio anterior. En problemas como este, cuando la corriente es suficientemente pequeña para ser expresada en miliamperios, se puede ahorrar cantidad de tiempo y problemas expresando la resistencia en kiloohmios, mejor que en ohmios. Por lo que sabemos que kiloohmios es una medida mayor al ohmio. Claro que es lo mismo, solo que al tener un número, ¿qué es lo que hacemos? Al tenerlo en kiloohmio, lo reducimos. Cuando se sustituye directamente la resistencia en kiloohmio, en la ley de ohmio, la corriente será en miliamperios si la fuerza electromotriz está en voltios. Bueno, aquí en esta primera ley de Kirchhoff vamos a ver la resistencia en paralelo. En un circuito con resistencias en paralelo, la resistencia total es menor que la menor de las resistencias presentes. Esto se debe a que la corriente total es siempre mayor que la corriente en cualquier resistencia individual. La fórmula para obtener la resistencia total de resistencia en paralelo es, bueno, aquí la tenemos en esta imagen. Tenemos resistencia es igual a 1, que lo tendremos como numerador, y como denominador tendremos a 1 dividido para resistencia 1 más 1 dividido para resistencia 2 y más 1 dividido para resistencia 3. Esta es la fórmula. Bueno, en el denominador podemos tener n fracciones. Como ustedes ven, aquí están los 3 puntos suspensivos, o sea que podemos tener n divisiones. Eso depende del circuito que estemos viendo, de cuántas resistencias tenga. Bueno, en sí, aquí simplemente hemos puesto lo esencial. Pero simplemente haciendo un ejercicio ya real, lo que hay que hacer es aumentar las resistencias de acuerdo al circuito que estemos estudiando. Bueno, aquí tenemos un ejemplo de circuito en paralelo, pero con los mismos valores en la resistencia que el ejemplo anterior que ya vimos. Como vemos en la imagen, tenemos una fuente con 250 voltios, las tres resistencias, solo que ahora están de modo paralelo. ¿Qué quiere decir esto? Que está uno al lado del otro en una misma dirección, pero sin llegar a tocarse nunca entre ellos. Todo lo contrario a lo que vimos anteriormente, que fue circuito en serie. Y vemos las mismas cantidades. Tenemos resistencia 1, 5000 ohmios, resistencia 2, 20000 ohmios, y resistencia 3, 8000 ohmios. Bueno, aquí lo que vamos a hacer es aplicar la fórmula anterior, esta de aquí, la vamos a aplicar a este circuito. Bueno, dice, la resistencia total equivale de las tres resistencias. Si es en paralelo, la resolveríamos así. En este caso, lo que hicimos simplemente fue reemplazar las resistencias, dividimos, nos sale estas cantidades de aquí, 0,002, bueno, todas las que vemos aquí, 0,00005 más 0,000125. ¿Qué es lo que hacemos con esto? Sumamos todos estos valores que nos han salido en la parte de abajo
y el 1 lo dividimos por esa cantidad y al final nos sale la resistencia total en ohmios aproximadamente. En este caso, la resistencia total de este circuito en paralelo que vemos aquí es de 2666.67 ohmios aproximadamente. Donde los puntos suspensivos indican que cualquier número de resistencias puede ser combinadas por el mismo método. En el caso de dos resistencias en paralelos, que es un caso muy en común, la fórmula se convierte en... Aquí tenemos una siguiente fórmula, donde dice R o resistencia es igual a R1 por R2 dividido para R1 más R2. Ejemplo, si una resistencia de 500 ohmios está en paralelo con una de 1200 ohmios, la resistencia total es resistencia es igual a 500 por 1200 dividido para 500 más 1200. La primera multiplicación nos da 600.000 y la suma nos da 1700. ¿Qué hacemos con esto? Dividimos los 600.000 para 1700 y ya nos da una cantidad que es 353 ohmios. Es la resistencia total. Como ven, son dos fórmulas distintas las que acabamos de ver, la anterior y esta, pero tienen un mismo fin, que es buscar la resistencia total. Esto es lo que nos indica la primera ley de Kirchhoff. Bueno, tenemos la segunda ley de Kirchhoff. Hay otra solución para el problema. Suponga que las tres resistencias del ejemplo anterior se conectan en paralelo, como se muestra en la figura 2. Bueno, volvemos a observar el circuito en paralelo. Ya lo hemos visto bastante, pero vamos a ver qué nos propone esta segunda ley de Kirchhoff. Dice, la misma fuerza electromotriz, que es de 250 voltios, se aplica a todas las resistencias. La corriente en cada una puede obtenerse de la ley del ohmio, siendo intensidad de la corriente a través de la resistencia 1, intensidad 2 de la corriente a través de la resistencia 2 e intensidad 3 de la corriente a través de la resistencia 3. Por conveniencia, la resistencia se expresará en kiloohmios, por tanto la corriente estará en miliamperios. ¿Por qué nos dice que por conveniencia la resistencia se expresará en kiloohmios? Por lo que esto nos está proponiendo es reducir la cantidad de números. Porque es decir, en ohmios la cantidad siempre va a ser mucho más grande. En kiloohmios la cantidad se va a reducir, pero en sí es lo mismo porque estos son medidas. Cabe destacar que el kiloohmio es mayor al ohmio. Bueno, aquí está más claro con este ejemplo. Como el ejercicio nos decía, ¿qué es lo que buscamos? La intensidad. Esto lo hacemos mediante la ley del ohmio. Tenemos intensidad 1 es igual a voltios, o también llamado tensión, dividido para resistencia 1. Como nos dice el enunciado, la tensión será la misma para las tres resistencias. Entonces, ¿qué hacemos? La tensión va a ser 250 para las tres operaciones. Entonces, las resistencias podemos ver un 5, un 20 y un 8. Estos números se obtuvieron dividiendo
los números anteriores que teníamos, que eran 5000, 20000 y 8000 de resistencia, los dividimos para 1000. ¿Y qué fue lo que obtuvimos? Estas cantidades, y esto lo hicimos para que estas cantidades estén en kiloohmios. Ya no las queremos en ohmios, sino en kiloohmios, y como ven se reducieron. Pero en sí viene a ser lo mismo. Bueno, y como también nos dice, si la resistencia está en kiloohmios, como vemos aquí, la intensidad quedará en miliamperios. Estas son las respuestas de cada una de las operaciones. Como ven, está en miliamperios. Bueno, y si queremos saber la corriente total o la intensidad total de la corriente, utilizamos esta siguiente fórmula, donde lo que hacemos simplemente es sumar las tres intensidades de la corriente. Aquí tenemos intensidad 1 más intensidad 2 más intensidad 3, que nos dará la intensidad total. Sumamos y nos dará esta cantidad, que será el total de la corriente. En este caso es 93.75 miliamperios. Este ejemplo ilustra la ley de corriente de Kirchhoff. La corriente que circula hacia un nodo o punto de derivación es igual a la suma de las corrientes que abandonan el nodo o derivación. Por lo tanto, la resistencia total del circuito es, si ya obtuvimos que desde un principio obtuvimos, o el mismo circuito nos dio el voltio de la fuente o el voltio de nuestro circuito, que era 250, pues ya obtuvimos la intensidad total de la corriente. Entonces, si queremos saber la resistencia total de nuestro circuito, ¿qué es lo que hacemos? Muy simple. Dividimos la tensión para la intensidad de la corriente y obtenemos la resistencia total, que en este caso está dada en kiloohmios. 2.667 kiloohmios es el resultado de la resistencia total de nuestro circuito. Bueno, en conclusión, de este modo ya estamos en poder de valiosas herramientas de trabajo que se utilizan todos los días en la resolución de circuitos electrónicos simples. Así podremos determinar los valores de tensión, de resistencia y de corriente existentes en los circuitos. Espero que mi explicación o este pequeño tutorial les ayude en algo a despejar dudas. Muchas gracias, pasen bien, cuídense.